¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo y hoy vamos a continuar con la clase anterior. ¿Okay? Recuerden que nosotros dividimos esta clase en dos, primera parte y segunda parte. ¿Okay? Vamos a seguir conversando acerca de la subordinating conjunction o conjunciones subordinadas. ¿Okay? Ahora bien, a modo de refrescar lo que hablamos en la clase anterior, las conjunciones subordinadas, ¿no? son palabras que conectan, ¿verdad? Conectan una oración subordinada a una oración principal. ¿Okay? De esta forma, pues, se pueden crear oraciones más complejas. Habíamos dicho también que estas oraciones complejas contenían una oración principal o independiente y una oración subordinada o dependiente. ¿Okay? Ahora bien, habíamos dicho también que la conjunción subordinada fundamentalmente tiene dos funciones. ¿No? La primera es que introduce y subordina, ¿no? Una oración introduce y subordina una oración dependiente a una oración principal. ¿Okay? Y la otra función es que al introducir y subordinar una oración dependiente a una principal, pues establece una relación. Y entonces la otra función es que explica, ¿no? ¿Verdad? Qué tipo de relación hay entre esa oración subordinada y esa oración principal. Vamos a ver esto en oraciones. ¿Okay? Por ejemplo, aquí por ejemplo, tenemos las conjunciones subordinadas y sus funciones. Sus funciones basadas en esa relación que se establece, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, por ejemplo, una de las funciones puede ser contraste, ¿okay? Contrast, ¿okay? Ahí, por ejemplo, normalmente utilizamos las conjunciones subordinadas although, even though, whereas, ¿okay? Esas conjunciones subordinadas indican que contraste, ¿okay? Ahora bien, aquí, por ejemplo, cuando yo digo although it was raining, ¿okay? Although it was raining, o sea, a pesar de que estaba lloviendo, a pesar de que estaba lloviendo, they decided to go for a walk. Decidieron ir a darle un paseo, ¿verdad? A pesar de que estaba lloviendo, decidieron darle un paseo. Ahí se establece un contraste, ¿no? ¿Verdad? El contraste en que, aunque estaba lloviendo, ellos decidieron darle un paseo, ¿verdad? Hay un contraste, ¿no? Contrast. Por ejemplo, cuando digo even though it was expensive, aunque era caro, ¿verdad? Aunque era caro, she bought the dress. Ella compró el vestido. Aunque era caro, ella compró el vestido. Aunque, ¿ok? Ahí también se establece pues un contraste, ¿no? ¿Verdad? Un contraste en la preferencia, ¿no? De que aunque estaba caro, pues decidió comprar el vestido en ese caso. Y aquí cuando digo she bought the dress though it was expensive, ¿ok? She bought the dress though it was expensive. Es la misma oración de la anterior, ¿no? She bought the dress though it was expensive. O sea, ella compró el vestido, ¿no? Aunque era caro, ¿ok? Bueno, pues ahí ahí se establece un contraste. Ahora bien, cuando nosotros miramos aquí, por ejemplo, although, even though y though, pues se parecen mucho, ¿no? ¿Verdad? Se parecen mucho, la diferencia prácticamente es muy poca. Aquí, por ejemplo, although, ¿no? ¿Verdad? A pesar de, ¿ok? Although, aquí, although es una conjunción subordinada, pero más formal, ¿ok? Más formal. Y tiene la característica de que aparece normalmente, ¿no? Normalmente aparece a principio de, perdón, de la oración, ¿ok? Es más formal y aparece a principio, normalmente aparece a principio de la oración. Cuando digo even though, lo que estoy haciendo es, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que estoy enfatizando ese contraste, ¿ok? Enfatizando ese contraste. Even though it was expensive, aunque era más caro, ¿no? ¿Verdad? Ahí estoy enfatizando, aunque era más caro, she bought the dress. O sea, fundamentalmente el uso es de enfatizar. Y aquí cuando digo, por ejemplo, she bought the dress though it was expensive, though es más informal, ¿ok? Es más informal y puede aparecer al final de la oración o a principio de la oración, ¿ok? Bueno, pues eso indica contraste, ¿ok? Aquí también tengo, por ejemplo, he likes coffee, whereas his brother prefers tea. He likes coffee, a él le gusta el café, ¿no? He likes coffee,
whereas, ¿ok? Whereas, ¿ok? Mientras que su hermano le prefiere el té. A él le gusta el café mientras que su hermano prefiere el té. ¿Ok? Ahí hay un contraste, ¿no? ¿Verdad? De preferencia. ¿Ok? Bueno, pues en esas situaciones utilizamos este tipo de conjunción subordinada que indica que contraste. ¿Ok? Contrast. Aquí, por ejemplo, otra de las funciones de las conjunciones subordinadas es purpose. ¿Ok? Purpose o propósito. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, podemos utilizar in order that, ¿ok? O so that, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo digo, she studied hard, ¿ok? She studied hard in order that, ¿ok? In order that she could get good grades. O sea, ella estudió fuerte, estudió duro, ¿no, verdad? Para que, o de modo que ella pudiera obtener buenas notas, ¿ok? She studied hard in order that, ¿ok? Ese in order that, ¿ok? Indica el propósito por el que ella está estudiando fuerte para obtener buenas notas, ¿ok? She studied hard in order that she could get good grades, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo he turned off the lights. Vamos a arreglar aquí. ¿Ok? He turned off the lights so that she could sleep better. ¿Ok? He turned off the lights so that she could sleep better. O sea, él apagó la luz, turn off, apagó las luces, ¿no, verdad? ¿Para qué? ¿No, verdad? Para que ella pudiera dormir mejor, ¿ok? Para que ella pudiera dormir. ¿Para qué? ¿No, verdad? Indica propósito, ¿ok? Ok, y aquí finalmente tenemos la otra función que es place, ¿ok? Place, o sea, lugar, ¿ok? Y aquí tenemos where, que como ustedes saben indica lugar, where y wherever, ¿ok? Por ejemplo, cuando digo I'll meet you where we first met. I'll meet you where we first met. O sea, te encontraré o no, te encontraré, ¿no, verdad? Te encontraré, I'll meet you, nos encontraremos, te veré, nos encontraremos. Donde we first met, donde primero nos encontramos, donde primero nos conocimos, por ejemplo. ¿Ok? I'll meet you where we first met. O sea, te encontraré, nos veremos donde nos vimos por primera vez. ¿Ok? Y where. Por ejemplo, cuando digo you can sit wherever you like. ¿Ok? You can sit wherever you like. O sea, puedes sentarte donde tú quieras, donde tú gustes, donde tú quieras. ¿Ok? Recuerden que la diferencia entre where y wherever aquí es que cuando yo digo I'll meet you where we first met, es que le estoy diciendo que nos vamos a ver en el mismo lugar donde nos vimos por primera vez. Estoy especificando un lugar. Pero aquí estoy diciendo que se puede sentar donde ella quiera, ¿ok? O sea, donde él quiera, donde la persona desee. No hay un lugar específico, ¿ok? Por ejemplo, viene alguien a nuestra casa y nosotros le podemos decir, you can sit wherever you like. O sea, puedes sentarte donde, ¿verdad? Ahora, si yo digo, you can sit wherever you find it, you can sit where that chair is. O sea, te puedes sentar donde está esa silla. Ahí utilizo where. ¿Ok? Bueno, pues eso son las conjunciones subordinadas. ¿Ok? Espero que hayan entendido, hayan cogido la idea de la clase. Cualquier comentario, bueno, pues lo pueden dejar saber ahí. Esto es todo por hoy. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.